Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Fabián Vera, Luis Carlos Rodríguez Díaz, Virón Rivera Arela, Lizvania Barrientos Cruz, José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 11. No son bloqueos comunes, está desviando el flujo de fuerza. Cada vez que Kirishima intenta impactar, Midoriya cambia su posición y neutraliza la trayectoria, explicó en voz alta para el público, sorprendida. Los héroes profesionales en las gradas empezaron a murmurar. Algunos asentían, reconociendo lo que veían. Técnicas de defensa, redirección de energía, estrategias más propias de un veterano que de un estudiante. Kirishima, sin embargo, no pensaba nada de eso. Cada fibra de su ser gritaba: avanza, rompe, gana. Su dureza le daba la confianza de resistir cualquier cosa, pero lo cegaba a los detalles. Izuku lo sabía. Su Kirk lo hace fuerte, pero su manera de pensar lo vuelve vulnerable. No planea, no calcula, solo carga hacia adelante. El choque continuó. Kirishima embestía con golpes potentes, y cada uno encontraba solo aire o un desvío limpio de las manos de Izuku. No había espectáculo de luces ni ataques devastadores, pero la tensión era palpable. El chico sin Kirk estaba sobreviviendo ante una muralla viviente. Los espectadores pasaron del escepticismo inicial a la incredulidad. No puede ser. ¿Cómo esquiva todo eso? Finalmente, Kirishima, ya con el rostro enrojecido por el esfuerzo, lanzó un rugido y cargó con todo, buscando un golpe decisivo. Esta vez te tengo. Pero Izuku ya lo había leído desde antes de que comenzara a moverse. Se agachó, giró sobre un pie y usó la propia inercia del pelirrojo. En un movimiento fluido, tomó el brazo endurecido de su rival, lo redirigió y, aprovechando el impulso, ejecutó una llave impecable que lo levantó del suelo y lo proyectó hacia afuera del ring. El impacto resonó cuando Kirishima cayó de pie, tambaleándose, pero ya fuera de la zona delimitada. Un silencio sepulcral invadió el estadio. Por un segundo, nadie supo cómo reaccionar. Y entonces, la multitud estalló en vítores, gritos y aplausos. El ganador es Izuku Midoriya, anunció Mig, con una mezcla de asombro y orgullo en la voz. Kirishima, lejos de mostrar enojo, soltó una carcajada y levantó el pulgar hacia Izuku. Eso fue increíble, hermano. De verdad eres duro, aunque no tengas Kirk. Izuku respiraba agitado, gotas de sudor recorriéndole el rostro. Pero sonrió, con humildad, mirando a su amigo y luego a las gradas. No tenía Kirk, pero había demostrado que la inteligencia, la disciplina y el esfuerzo eran armas tan poderosas como cualquier don. Y por primera vez, el público lo vitoreaba no con lástima, sino con respeto. La primera ronda había terminado, pero el ambiente en la arena se había cargado de tensión. No solo se trataba de habilidades. Los vínculos, las frustraciones y las rivalidades comenzaban a marcar el rumbo de cada enfrentamiento. Y, en medio de todo, Izuku Midoriya se alzaba como una incógnita que ni héroes ni espectadores podían ignorar. En las gradas más altas, donde las cámaras no llegaban y el bullicio parecía un eco lejano, un grupo de hombres y mujeres de traje observaba con frialdad. La comisión de héroes no aplaudía, no sonreía. Esto es un problema, dijo una mujer de cabello recogido, con la mirada fija en el muchacho del curso general que acababa de vencer al endurecido Kirishima. Demasiada atención. Ese chico no debería estar destacando, añadió un hombre mayor, entrelazando los dedos sobre la mesa. Uno de los presentes bufó. El público cree que esto es mérito de su estrategia, y lo peor es que no están equivocados. La defensa de Midoriya fue impecable, y su flexibilidad lo hace ver como un verdadero héroe. ¿Te imaginas lo que pasaría si más personas comienzan a cuestionar la importancia de los quirks? Un silencio incómodo se instaló por un momento. Todos sabían que el prestigio del sistema dependía en gran medida de una verdad incuestionable. El poder de un héroe provenía de su don. Lo escucharon, intervino otra voz, más dura. Los vítores no fueron solo por la pelea, fueron por la idea de que un Sin Kirk puede estar a la altura de los mejores. Eso no es bueno. El público empieza a apoyarlo.
Algunos de los presentes asintieron con rostros tensos. Otros apretaron los labios, frustrados. Será mejor que este chico no llegue demasiado lejos, comentó la mujer de cabello recogido, frunciendo el ceño. Tendré que hacerle una pequeña visita, concluyó el jefe de todos. En el estadio, los aplausos aún resonaban. Izuku, jadeante, inclinaba la cabeza ante su rival como un gesto de respeto. Kirishima le devolvía la sonrisa. La gente lo celebraba como si acabara de nacer una nueva leyenda. Pero en los asientos de la comisión, todo lo que se veía era un obstáculo, un error en el sistema. El rugido del estadio no dejaba de crecer. El sol caía con fuerza sobre la arena, iluminando cada movimiento, cada salto y cada gesto de los estudiantes de la UA que se preparaban para la segunda ronda de combates individuales. El festival deportivo había alcanzado un punto crítico. Ya no eran simples pruebas físicas o estratégicas. Ahora era un escenario donde cada estudiante debía demostrar quién era realmente, quién estaba listo para destacar. El público se encontraba en un silencio expectante, sus ojos fijos en el ring mientras Mig, radiante como siempre, se colocaba en el centro para anunciar los próximos enfrentamientos. «Bienvenidos de nuevo al Festival Deportivo de la UA», exclamó con energía. «Ahora comenzamos los combates de cuartos de final. Los emparejamientos están listos, y cada victoria o derrota determinará quién se acerca a la fase final. Prepárense para darlo todo». Los estudiantes respiraron hondo, algunos tensos, otros con sonrisas confiadas. Sabían que cada combate podía cambiarlo todo. Los nombres resonaron. Era turno de Ojiro Mashirao contra Hitoshi Shinzou. Ojiro, conocido por su técnica refinada y su cola ágil, avanzó hacia el centro del ring con seguridad. Su entrenamiento había sido constante, y confiaba en su agilidad y fuerza para superar al rival. Frente a él, Shinzou permanecía inmóvil, con su expresión calmada y esa mirada que siempre parecía penetrar en el alma de quien lo enfrentaba. ¿Listo para moverte rápido?, preguntó Shinzou con su tono tranquilo, apenas una provocación. Ojiro asintió y dio un paso adelante, listo para desplegar sus técnicas. No le respondió directamente, por lo que Shinzou no pudo activar su don. ¿Acaso tienes miedo?, siguió provocándolo al no ver movimiento en su contrincante. Y Ojiro cayó ante esas provocaciones. Nunca, respondió, y eso bastó para caer ante el Kir del chico de la cada uno. Ojiro sintió que su cuerpo obedecía instrucciones que no venían de él. Intentó resistirse, pero era imposible. Cada paso que daba era en contra de su voluntad. No puedo, pensó Ojiro, con el pánico creciendo al ver la línea de meta acercarse. El público observaba, incapaz de apartar la mirada. Algunos se sorprendieron, otros fruncieron el ceño al ver lo que parecía un control absoluto del rival. Shinzou no necesitó fuerza física ni ataques explosivos. Su Kirk bastaba para dominar. «Sal del ring», ordenó Shinzou con calma. Ojiro, frustrado pero obediente, retrocedió y cayó fuera del ring. La multitud permaneció en silencio durante unos segundos, procesando lo que acababa de ocurrir. No era una victoria espectacular desde el punto de vista físico, pero la precisión y el control de Shinzou hablaban por sí mismos. «El ganador es Hitoshi Shinzou», anunció Mig, su voz firme, pero con un dejo de respeto hacia la maestría del joven. Shinzou levantó la mirada y la multitud aplaudió con cautela nuevamente. El siguiente combate reunió a Fumikage Tokoyami contra Katsuki Bakugo. La diferencia entre ambos no podría ser más clara. Uno con el control sombrío y táctico de Dark Shadow, el otro con explosiones deslumbrantes y pura fuerza ofensiva. Al sonar la señal, Dark Shadow avanzó con rapidez, sus movimientos calculados y precisos. Bakugo, explosivo como siempre, no dejó espacio para estrategias sutiles. Cada explosión empujaba a Dark Shadow hacia atrás, reduciendo sus opciones de ataque. La multitud contenía la respiración con cada destello de poder que surgía del ring. Tokoyami intentó un contraataque, usando la sombra para bloquear y atacar a la vez, pero la fuerza bruta de Bakugo y su capacidad de controlar el terreno con explosiones continuas era demasiado.
Cada embate de Bakugo empujaba a Tokoyami más cerca del borde, hasta que finalmente, con un movimiento decisivo, Bakugo forzó la salida de Tokoyami del ring. Ganador. Katsuki Bakugo, anunció Midnight. La victoria fue rápida, pero la intensidad y la agresividad de ambos rivales dejaron una impresión duradera en el público y en los héroes presentes. El siguiente enfrentamiento enfrentaba a Shouto Todoroki contra Tenya Yuida. Ambos avanzaron al centro del ring con la concentración al máximo. Iida, confiando en su velocidad y precisión, se lanzó primero, moviéndose con la fuerza de sus motores y la eficiencia de su entrenamiento constante. Todoroki, calculador y frío, no mostró prisa. Observó cada movimiento del rival. Iida buscaba un ataque rápido, intentando sorprender a Todoroki y obligarlo a retroceder, pero cada maniobra era anticipada por el hijo de Endeavor. Combinando fuego y hielo, Todoroki bloqueó y contrarrestó los embates, utilizando su Kir de manera equilibrada y estratégica. La multitud contenía la respiración mientras los dos competidores medían fuerzas y reflejos. Finalmente, con un movimiento preciso de fuego que limitó el espacio de Iida y un impulso de hielo que cortó sus opciones, Todoroki lo hizo salir del ring. El ganador es Shouto Todoroki, anunció Midnight, con su habitual energía, mientras la multitud aplaudía la demostración de control y estrategia del joven. Iida, aunque derrotado, asintió respetuosamente hacia Todoroki, consciente de que cada segundo había sido una lección de anticipación y técnica. Todoroki, por su parte, se mantuvo concentrado, listo para el siguiente combate, sin una sonrisa ni gesto que delatara emoción. Su mente ya estaba en los desafíos venideros. Si Izuku ganaba, le tocaría contra él. El combate de Mina Ashido contra Izuku Midoriya fue uno de los más esperados. La multitud se agolpaba, todos querían ver cómo un chico sin Kirk se enfrentaría a alguien con un poder tan impredecible y fluido. Mina, ágil y veloz, se movía como un torbellino de colores y energía, su ácido cubría el campo de juego en un patrón que parecía imposible de predecir. Izuku ajustó su posición, evaluando cada movimiento, cada patrón que Mina mostraba. Su mente trabajaba a una velocidad impresionante, calculando trayectorias, anticipando ataques y buscando aperturas. No tenía Kirk, pero tenía estrategia, lógica y experiencia en combate. Vale, su ácido cubre esta área, así que necesito un punto de apoyo aquí, pensó mientras avanzaba con cuidado. Si puedo usar mi flexibilidad y velocidad, Mina lanzó un ataque directo, esperando que la sorpresa y la agresividad fueran suficientes para derribarlo. Pero Izuku, con movimientos calculados, esquivó y bloqueó con precisión cada embestida. Saltos, giros, flexiones. Cada movimiento estaba perfectamente calculado para evitar el contacto y mantener el control del combate. No puedes simplemente correr hacia mí, Mido, exclamó Mina, sorprendida por la anticipación de cada uno de sus ataques. No subestimes la estrategia, respondió Izuku, su respiración controlada pero intensa. No es solo fuerza, es cálculo. El público observaba boquiabierto, murmurando entre ellos. Algunos no podían creer que un chico sin Kirk estuviera bloqueando y esquivando con tanta efectividad, mientras otros especulaban que solo era cuestión de que su flexibilidad y reflejos fueran superiores. Los héroes presentes intercambiaban miradas preocupadas. La comisión fruncía el ceño, conscientes de que Izuku se estaba haciendo notar más de lo que deseaban. Con cada segundo, Izuku encontraba patrones en el movimiento de Mina, pequeñas rutinas que podía aprovechar. Construyó una estrategia mental, utilizando los obstáculos del ring y los puntos de apoyo, y finalmente, en un movimiento calculado, desvió uno de los ataques de Mina y la hizo perder el equilibrio. Con un rápido impulso, Izuku la empujó suavemente fuera del ring, asegurando la victoria. Ganador. Izuku Midoriya, anunció Midnight. El rugido de la multitud se mezcló con murmullos de asombro. La estrategia había prevalecido sobre la fuerza bruta, y la joven Mina no podía más que sonreír con respeto hacia su rival. La sala de la comisión estaba silenciosa, el aire cargado de preocupación contenida. Todos los miembros seguían con atención las pantallas que mostraban el próximo combate. Izuku Midoriya, el chico sin Kirk, había llegado demasiado lejos.
Cada victoria lo acercaba a una situación que no podían permitir. Si superaba al hijo de Endeavor, el caos sería inevitable. No, no puede llegar a la semifinal y ganarla, murmuró el más veterano de la comisión, con un tono grave. Si ese niño vence a Todoroki, todo lo que hemos construido se pondrá en tela de juicio. La sociedad empezará a cuestionarse sobre el valor real de los dones, y eso, no podemos permitirlo. Lo sé, respondió la mujer a su lado. Ya salió el jefe hace un momento para hacer el movimiento que discutimos. Esto no puede retrasarse más. Necesitamos hablar con el chico antes de que avance más. Debemos asegurarnos de que no gane esa ventaja. Exactamente, asintió otro miembro, con gesto preocupado. Cada victoria de Midoriya incrementa la atención sobre él. No es solo que haya derrotado a los dos chicos de la clase de héroes, sino que se mantiene firme frente a Todoroki y Bakugo. Si continúa así, la percepción pública cambiará, y no podemos permitir que un Shinkirk sea visto como capaz de superar a nuestros héroes más destacados. Se hizo un silencio mientras todos observaban la pantalla. La próxima batalla estaba por empezar. Hitoshi Shinso contra Katsuki Bakugo. Era un enfrentamiento que prometía ser explosivo, no solo por el poder de Bakugo, sino por la astucia y estrategia de Shinso. Esto será interesante, comentó alguien desde la esquina, casi con un tono de excitación contenida. Shinso es impredecible, pero Bakugo no perdona errores. Será un duelo que determinará mucho más que un simple pase de ronda. Cierto, añadió la mujer. Y mientras ellos se enfrentan, debemos asegurarnos de que Midoriya no se salga de control. Todo nuestro plan depende de mantenerlo en el camino que necesitamos. Los ojos de todos se fijaron en la pantalla, la tensión palpable. Nadie se atrevía a apartar la mirada. Cada movimiento de los competidores podía cambiar el curso de la competencia y, con ello, el equilibrio que la comisión tanto se esforzaba en mantener. Izuku estaba sentado en la sala de preparación, respirando hondo, concentrándose en cada movimiento, cada estrategia posible para su próximo combate. Frente a él, la ansiedad crecía. Iba a enfrentarse a su amigo, a Shou-chan, y no podía sentirse más nervioso. Su mente repasaba ataques, defensas, cómo esquivar los movimientos sin recibir daño. Todo debía salir perfecto. Una voz grave lo sacó de sus pensamientos. Ven conmigo. Izuku levantó la vista. Un hombre alto, de semblante amargado y mirada penetrante, se encontraba frente a él. Sin mediar palabras, el hombre señaló hacia la salida. Izuku dudó un momento, pero asintió, dejando que el hombre lo guiara. No sabía quién era, pero algo en su postura indicaba autoridad. No parecía peligroso, al menos no todavía. El camino era silencioso. Salieron del bullicio del estadio y se internaron en uno de los túneles laterales. Al detenerse, el hombre se volvió hacia él y lo miró con detenimiento. Vengo de parte de la comisión, dijo con voz firme, sin rastro de emoción. Izuku suspiró y se giró, cruzando los brazos. No quería hablar con Manase Grupo sin la presencia de Nezu. Detente, dijo el hombre, un matiz de urgencia en su voz. Debes saber lo que te conviene. Solo quiero charlar, yo no quiero charlar con quienes me juzgaron antes de conocerme, respondió Izuku, con franqueza, la tensión en su voz reflejando su incomodidad. Oh, chico, estás equivocado, replicó el hombre, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. De hecho, te propongo algo. Izuku lo miró, impaciente y molesto. Solo quería salir de ahí, volver a su sala y concentrarse. No podía permitirse distracciones, mucho menos hablar con alguien que podía arruinar su enfoque antes del combate. Ríndete en esta ronda, dijo el hombre con calma, casi como si estuviera ofreciendo un regalo, y podrás entrar al curso de héroes. Izuku levantó la vista, incrédulo. ¿Qué? Aquello era demasiado bueno para ser cierto. Debía haber un truco escondido. No les creo, dijo con firmeza. No confío en ustedes. ¿Cuál es el truco? El hombre sonrió, acercándose un paso más. Mi chico, tan inteligente, dijo, en tono casi paternal, pero helado. Solo tendrás que doblar tu trabajo de reportes. ¿Reportes? ¿Qué reportes? Preguntó Izuku, confundido, su mente girando a 1000 por hora.
El hombre sonrió con mayor frialdad, como si ya esperara esa reacción. Sí. Nosotros enviamos reportes para Nezu, y ahora tú los harás. Izuku se quedó paralizado por un instante. ¿Reportes? ¿Cuándo Nezu lo había hecho hacer eso? De repente, todos esos ejercicios estratégicos, análisis y tareas que había completado, que parecían simples prácticas para mejorar su intelecto y observación, cobraron un nuevo significado. Todo ese tiempo había estado trabajando para la comisión, para esa organización que en teoría no lo apoyaba, que lo mantenía alejado de su sueño de convertirse en héroe, y encima, de manera gratuita. Sus pensamientos eran un torbellino. La rabia comenzó a aflorar. ¿Por qué siempre le mentían? ¿Por qué le ocultaban cosas? ¿Qué demonios estaba pasando realmente? Se sintió atrapado entre la incredulidad y la furia. Todo el esfuerzo, todo el ingenio aplicado, parecía haber tenido un propósito oculto, uno que ni siquiera él había comprendido hasta ahora. Y lo peor, era que ni siquiera había tenido opción de decidirlo. El hombre observó la reacción de Izuku, como si anticipara cada emoción que surgía en él. No te preocupes, dijo finalmente, con voz fría. No estás aquí para decidir nada todavía. Solo quiero que entiendas, que hay mucho más detrás de lo que ves. Izuku apretó los puños, respirando con fuerza. Su mente trataba de procesar cada fragmento de información, de reconciliar su enfado con la necesidad de concentrarse. Pero era imposible. Bien, dijo. Ahora ve y haz lo que debes. Pero recuerda lo que te dije. Todo lo que haces tiene consecuencias, y nosotros estamos observando. Izuku no respondió. Solo se giró y comenzó a caminar de regreso al estadio, con la mente cargada de pensamientos. Izuku regresó a la sala justo cuando el combate de sus amigos estaba llegando a su fin. El rugido de la multitud y el eco de las explosiones todavía se filtraban por las paredes, y era obvio quién había ganado. Katsuki Bakugo estaba de pie, con el pecho agitado y la expresión satisfecha, mientras Shinso permanecía en el suelo, agotado y derrotado. El enfrentamiento había sido intenso desde el principio. Al inicio, ambos se analizaron con cautela. Katsuki consciente del don de Shinso, evitando cualquier trampa que pudiera hacerle perder el control, mientras que Shinso, calculador y paciente, buscaba cualquier oportunidad para tomar ventaja. Al final, el combate se resumió a fuerza bruta y habilidades de combate cuerpo a cuerpo, salpicadas de las explosiones de Bakugo, cada una interrumpiendo y reajustando la estrategia de Shinso. Finalmente, la resistencia de Shinso se quebró. Los golpes continuos y la presión constante lo dejaron sin fuerzas para mantenerse de pie. Pero incluso derrotado, no fue un oponente fácil. Cada movimiento de Shinso reflejaba horas de entrenamiento con Aizawa. Rápido, impredecible, escurridizo. Katsuki tuvo que estar atento a cada ataque, a cada intento de manipulación mental. Habían entrenado juntos antes, aunque pocas veces, pero esas ocasiones habían sido suficientes para que ambos entendieran al otro en combate. El ganador es Bakugo Katsuki, anunció Midnight mientras la multitud rugía. Izuku respiró hondo y cerró los ojos un instante. Ahora le tocaba a él. Shouto Todoroki frente a frente. La mente de Izuku no podía estar más enredada. Apenas había tenido tiempo para procesar nada. Las estrategias que había diseñado se habían esfumado, las opciones se multiplicaban y se confundían entre sí, y su concentración, tan cuidadosamente cultivada, se había quebrado. No quería rendirse sin luchar. Eso no estaba en su carácter. Pero sus condiciones no eran óptimas. Sus pensamientos se entrelazaban en un remolino incontrolable. ¿Cómo enfrentarse a su amigo en esas circunstancias? ¿Era un truco de la comisión? Todo lo que ese hombre le había dicho lo había sacado totalmente de su equilibrio mental. La adrenalina y la tensión se mezclaban con la rabia y la incredulidad, haciéndole imposible pensar con claridad. Respira, Izuku, murmuró para sí mismo, aunque ni siquiera estaba seguro de poder hacerlo. No puedo dejar que esto me paralice, pero el remolino en su cabeza continuaba. Cada palabra del hombre resonaba como un eco, cada pensamiento sobre reportes y manipulaciones lo distraía más de la realidad inmediata.
La decisión que debía tomar, la estrategia que debía elaborar para enfrentarse a Shoto, parecía desvanecerse frente a él. Sus manos se tensaron sobre sus guantes. No podía retroceder, no ahora. Su determinación permanecía, inquebrantable en su esencia, aunque su mente estuviera atrapada en un caos absoluto. Todo lo que podía hacer era confiar en sí mismo, en sus instintos, y esperar que su entrenamiento, su observación y su esfuerzo pudieran compensar la confusión que lo rodeaba. El estadio vibraba, la tensión era palpable. Cada mirada, cada silencio de la multitud, cada respiración contenida, aumentaba la presión sobre él. El combate que se avecinaba no era solo una prueba de habilidades. Era un enfrentamiento contra sus propios límites, contra la manipulación y la incertidumbre, contra la sensación de que quizás todo estaba en su contra. Izuku respiró hondo una vez más. Su determinación seguía intacta, aunque su mente estuviera hecha un caos. No había más tiempo para pensar. Era momento de actuar. Con un último vistazo a Shoto, que ya esperaba frente a él, Izuku se preparó para entrar en el ring. Cada músculo tensado, cada reflejo alerta. El combate había comenzado en su mente mucho antes de que su cuerpo se moviera. Ahora, debía demostrar que incluso sin un Kirk, su ingenio, su determinación y su esfuerzo podían ser más fuertes que cualquier poder innato. El hombre regresó silenciosamente a la sala donde la comisión observaba los combates. Su rostro, siempre serio y amargo, no mostraba emoción, pero sus palabras rompieron la tensión. Solo fueron necesarias un par de palabras, dijo, cruzando los brazos mientras dejaba escapar un suspiro contenido. El muchacho ya se ha desestabilizado. La mujer a su lado, con el ceño fruncido, lo miró sorprendida. ¿Qué hiciste exactamente?, preguntó, la curiosidad y la alarma mezcladas en su voz. El hombre negó con un simple gesto, sin entrar en detalles. No importa. Lo importante es que este chico no pasará de esta ronda. Ambos guardaron silencio unos instantes, observando las pantallas que mostraban el combate. La comisión sabía que Izuku Midori ya había llegado mucho más lejos de lo que cualquiera había anticipado, y que su desempeño estaba desafiando todas las expectativas. Si llegara de ganarle al hijo de Endeavor, añadió el hombre con tono bajo, casi como murmurando, todo se complicaría demasiado. La mujer asintió lentamente, consciente de la gravedad de la situación. El muchacho sin Kirk ya estaba bajo control, su mente confusa y su confianza debilitada. La estrategia había funcionado. Entonces, esta ronda será su límite, dijo finalmente, mientras los ojos de ambos se fijaban en la pantalla, donde el próximo combate estaba a punto de comenzar. La comisión se mantuvo en silencio, observando cada movimiento de los estudiantes. Sabían que a veces no bastaban las habilidades o los Kirk. La mente podía ser un arma tan poderosa como cualquier peculiaridad. Y en este caso, esa arma estaba jugando a su favor. Izuku entró al ring con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Cada músculo tenso, cada fibra alerta. Frente a él estaba Shoto Todoroki, el hijo de Endeavor, con su mirada concentrada y serena, como si ya supiera todo lo que iba a hacer. La señal sonó y la multitud contuvo el aliento. Desde el inicio, Shoto atacó con precisión. Ráfagas de fuego de un lado, hielo del otro, combinando sus elementos con estrategia impecable. Izuku intentó esquivar, usando sus reflejos, su agilidad y la flexibilidad que lo habían llevado hasta allí, pero era evidente que no estaba al 100%. La presión de la comisión, las palabras del hombre en los túneles, y el recuerdo de los reportes que había estado haciendo durante meses se arremolinaban en su cabeza. Cada pensamiento interfería con su concentración. Shoto observó cómo Izuku bloqueaba y esquivaba, pero notó algo extraño en sus movimientos. Con un tono serio y curioso, preguntó: «Izuku, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás concentrado?» Pero Izuku no pudo responder. Su mente estaba llena de caos. La comisión, el hombre en el túnel, los reportes, su frustración, la incredulidad de todo lo que había descubierto, todo se mezclaba, y aún así, su determinación lo mantenía en pie, luchando, aunque cada ataque era más difícil de prever y cada movimiento más lento. Shoto, con cuidado, ajustó su estrategia.
Sus ataques eran calculados y exactos, no solo por su poder, sino porque sentía la desconcentración de Izuku. Cada ráfaga de hielo y fuego presionaba al chico sin Kirk, forzándolo a tomar decisiones rápidas mientras su mente estaba atrapada en un remolino de emociones. Izuku logró esquivar varios ataques, incluso logró contraatacar con movimientos de precisión que sorprendieron a Shouto. Por un momento, parecía que podía mantenerse, que su ingenio y habilidad compensaban su desconcentración. Pero cada acción le costaba más esfuerzo, cada movimiento era más lento que lo habitual. Debes calmarte, pensó para sí mismo, pero las palabras no bastaban. Solo concéntrate, solo hazlo. Shouto, viendo la lucha interna de Izuku, incrementó la presión. Un muro de hielo surgió del suelo, obligando a Izuku a saltar, girar y rodar, utilizando toda su agilidad y flexibilidad. Su cuerpo respondía, pero su mente todavía estaba atrapada en el caos. No podía pensar con claridad, no podía aplicar todas las estrategias que había diseñado. Intentó recuperar la concentración, analizar cada movimiento de Shouto, anticipar sus ataques, pero era demasiado. Las emociones, la confusión y el cansancio mental lo estaban consumiendo. Cada bloqueo requería un esfuerzo adicional. Cada esquiva era más ajustada, más peligrosa. Su corazón latía con fuerza, pero no era suficiente para igualar la precisión y el poder del hijo de Endeavor. En un descuido, apenas perceptible, Izuku tropezó con un pequeño fragmento de hielo, un desliz mínimo que fue suficiente. Shouto, rápido y calculador, aprovechó el instante y lanzó un ataque de hielo hacia el lado abierto de Izuku. El joven intentó reaccionar, pero su mente estaba demasiado ocupada, demasiado perturbada por todo lo que había sucedido fuera del ring. El golpe no fue directo, pero el impulso del hielo lo empujó fuera de la línea de combate. Izuku cayó, frustrado, agotado y derrotado, mientras la multitud contenía el aliento. No era una derrota por falta de habilidad, sino por la desconcentración que lo había afectado desde antes de entrar al combate. Shouto bajó la guardia y miró a su amigo con una mezcla de respeto y preocupación. ¿Estás bien, Izuku?, preguntó al ver a su amigo aún sin levantarse. Izuku respiraba con dificultad, frustrado consigo mismo. No podía creer que hubiera perdido, y mucho menos de esa manera. Había dado todo lo que tenía en el momento, pero su mente había sido traicionera, ocupada con pensamientos ajenos al combate. La señal final sonó, y Midnight anunció: el ganador es Todoroki Shouto. La multitud aplaudió, pero en los ojos de Izuku se reflejaba más que decepción. Había una mezcla de rabia, incredulidad y confusión. No por no haber sido capaz de superar a Shouto, sino porque sabía que era su culpa, había dejado que la comisión lo perturbara, manipulando sus emociones sin que él se diera cuenta. Shouto extendió su mano, ayudando a Izuku a levantarse. Lo intentaste, y eso es lo que importa, dijo con una seriedad tranquila, su mirada buscando transmitir apoyo sin palabras. Izuku asintió, respirando agitadamente, mientras sus pensamientos seguían girando. La derrota no era simple. Era una lección, un recordatorio de que incluso con habilidad y esfuerzo, no podía voltear al destino. Pero también era una confirmación de algo más profundo. Su determinación no había flaqueado, su espíritu seguía intacto. Él no se rendiría, se esforzaría mucho más. Mientras salía del ring, rodeado por sus compañeros, Izuku comprendió que su lucha no era solo contra Shouto, sino contra todo lo que intentaba controlarlo desde fuera. Su mente estaba hecha un caos, pero su voluntad no se quebraba. Y aunque había perdido esta ronda, sabía que cada derrota podía ser un escalón hacia algo más grande. Su propia victoria, su propio camino para demostrar que incluso sin un Kirk, podía ser un héroe. No dejaría que nada lo afectara como hoy, no les daría ese gusto nuevamente. La sala de la comisión estaba en silencio por un momento, todos observando la transmisión de la arena. Cuando vieron cómo Izuku había sido empujado fuera de la línea por Shouto, el alivio fue casi palpable. Finalmente, murmuró el hombre de mirada severa, apoyando sus codos sobre la mesa y dejando escapar un largo suspiro. Con esto aseguramos que el control sobre la narrativa del torneo y la percepción pública no se vea comprometida.
comentó otra voz desde el fondo de la sala. El hombre de mirada severa se recostó en su silla, cruzando los brazos. Exacto. Todo está bajo control. Ahora podemos relajarnos un poco. El muchacho ya no es una amenaza inmediata. Por primera vez en horas, la tensión en la sala disminuyó. Todos respiraron con más calma, conscientes de que la situación crítica había sido neutralizada. Izuku había perdido, y con eso, la comisión podía recuperar la tranquilidad que su participación en el torneo había puesto en riesgo. Sin embargo, aunque todos parecían satisfechos, algunos intercambiaban miradas, como si supieran que la historia aún no había terminado del todo. Pero por el momento, podían permitirse un respiro. El combate entre Katsuki Bakugo y Shouto Todoroki había alcanzado niveles que pocos se atreverían a imaginar. Desde el primer instante, ambos se entregaron por completo, combinando velocidad, precisión y fuerza, poniendo a prueba todos sus límites. Las explosiones de Bakugo y el hielo y fuego de Shouto chocaban con estruendos que hacían vibrar la arena, cada movimiento medido con la intención de superar al otro, cada ataque esquivado con reflejos afinados por años de entrenamiento. Los espectadores contenían el aliento. Incluso los profesores más experimentados se mostraban tensos ante semejante exhibición. Nunca antes habían visto una confrontación tan intensa entre estudiantes, un enfrentamiento que parecía un duelo de héroes consolidados más que de jóvenes en formación. Sin embargo, a medida que el combate avanzaba, ocurrió algo que nadie había anticipado. Ambos alcanzaron sus límites al mismo tiempo. Cada explosión, cada ráfaga de hielo y fuego, cada maniobra defensiva y ofensiva había drenado sus reservas por completo. En un instante final, ambos cayeron al suelo, rendidos y exhaustos, incapaces de continuar. El silencio se apoderó del estadio por un momento, seguido de murmullos confundidos. Era imposible determinar un ganador. La igualdad de poder y estrategia entre ambos había sido absoluta. Era un empate total, un resultado que nadie había visto jamás en la historia del festival deportivo. Los organizadores y profesores se reunieron rápidamente, intercambiando miradas serias. Debían tomar una decisión sobre cómo proceder. Mientras tanto, los finalistas fueron trasladados a la enfermería, demasiado agotados incluso para mantenerse despiertos. Sus cuerpos habían dado todo lo que tenían, y la incertidumbre sobre el próximo paso llenaba la sala de tensión. El combate había sido, sin duda, una demostración de excelencia y potencial heroico. Aunque no había un vencedor claro, todos sabían que lo que acababan de presenciar marcaría un antes y un después en la historia del festival deportivo. La decisión de los organizadores sería crucial, pero una cosa estaba clara. Tanto Katsuki Bakugo como Shouto Todoroki habían demostrado ser dignos de admiración, y la admiración de todos no era poca cosa. El estadio estaba lleno de murmullos y expectación, mientras los organizadores del festival y los profesores se reunían para discutir la situación sin precedentes. Todoroki y Bakugo habían terminado en un empate absoluto. Ambos estaban demasiado agotados para siquiera pensar en continuar, y la intensidad de su enfrentamiento había dejado claro que un segundo combate sería imposible. Nunca antes habíamos tenido un empate en la final, comentó uno de los profesores, frunciendo el ceño mientras revisaba los informes de desempeño. Esto complica la entrega de medallas, pero también demuestra la calidad de los estudiantes de este festival. La decisión fue tomada casi de inmediato. Se dejaría el empate para el primer lugar. Una medida inédita, sí, pero en un festival donde tantas sorpresas habían sucedido, no parecía tan descabellada. Sin embargo, quedaba el asunto del segundo y tercer puesto. Lo que también llamaba la atención era que dos estudiantes del curso de estudios generales habían logrado llegar al podio, compartiendo así el tercer lugar. Era algo que ni los más veteranos esperaban, y ahora debían determinar la mejor manera de reflejarlo en las premiaciones. Podríamos omitir la medalla de plata y simplemente entregar 2 terceros puestos, sugirió uno de los organizadores, ajustando sus gafas mientras examinaba las hojas de resultados. Esto reconocería de manera justa el desempeño de los estudiantes de cursos generales. Pero Bakugo seguramente querrá un desempate para ser el único primer lugar, añadió otro profesor, pensativo.
Aunque ambos finalistas no están en condiciones de competir de nuevo, sería injusto no considerarlo. ¿Y si conversamos con los estudiantes?, preguntó otro de los profesores. Concuerdo, podríamos preguntarles qué les parece más cómodo o justo. Las discusiones continuaron, repasando las puntuaciones de cada fase del festival. Todoroki había terminado en segundo lugar en la carrera, Bakugo había sido segundo en la segunda prueba, no había un criterio claro para desempatar. Los organizadores evaluaban posibilidades, desde repetir combates hasta ajustar la ponderación de las pruebas, pero todo parecía demasiado complicado y arriesgado. Finalmente, tras varios minutos de deliberación, la decisión fue tomada. El empate se mantendría. Esto marcaba un antes y un después en la historia del Festival Deportivo de la UA. Una decisión que reconocía tanto la fuerza como la perseverancia de los estudiantes, y que también subrayaba la importancia de la estrategia y la determinación sobre la mera fuerza bruta o un Kirk excepcional. Con el veredicto establecido, los organizadores comenzaron a preparar la ceremonia de premiación, conscientes de que este festival quedaría grabado en la memoria de todos como uno de los más inesperados y emocionantes de la historia de la UA. Izuku y Shinzou se encontraban en la sala de espera, observando con emoción cómo se acercaba el momento de subir al podio. Sus respiraciones eran rápidas, llenas de adrenalina, y a pesar de que ambos estaban agotados, sus rostros mostraban una mezcla de orgullo y satisfacción. No puedo creer que realmente llegamos hasta aquí, dijo Shinzou, con una sonrisa que apenas se asomaba, cruzando los brazos mientras trataba de mantener la compostura. Sí, respondió Izuku, apretando los puños bajo la mesa. Aunque, podría haber dado un poco más contra Shouto. Tal vez darle más pelea, no sé. Shinzou lo miró de reojo y le dio un leve codazo en el hombro. Oye, lo hiciste increíble, Deku. No todos pueden ponerse al nivel de Todoroki o Bakugo, y aún así, tú lo lograste. Esto no es cualquier cosa. Izuku suspiró, dejando escapar un nudo de tensión. Lo sé, pero, siento que todavía hay mucho que demostrar. Si hubiera estado al 100%, quizá habría llegado más lejos. No te engañes, replicó Shinzou, inclinándose un poco hacia él. Llegar hasta el podio siendo alguien sin Kirk es impresionante. La gente va a hablar de esto. Los profesores, la sociedad, definitivamente esto no pasará como algo banal. Izuku asintió, un pequeño brillo de determinación cruzando sus ojos. Eso es justo lo que quería, Shinzou. Que la gente vea que no por no tener un Kirk uno es menos. Que nuestra fuerza y nuestro intelecto importan igual. Este es solo el primer paso, tengo que mantener mi misión clara. ¿Misión?, preguntó Shinzou, arqueando una ceja. Suenas bastante solemne para alguien que solo va a recibir el tercer lugar. No es solo por el tercer lugar, explicó Izuku, con una sonrisa tenue. Es por todo lo que podemos cambiar después. Que las personas empiecen a cuestionar lo que consideran normal o poderoso. Que la sociedad vea que alguien como nosotros también puede dejar huella. Shinzou asintió, entendiendo de inmediato el peso de sus palabras. Entonces, ¿qué sigue? Lo mismo que siempre, respondió Izuku, con un brillo de determinación en los ojos. Seguir entrenando, seguir mejorando, y asegurarnos de que este resultado no sea solo un golpe de suerte. Si me di a notar aquí, ahora tenemos que mantener el impacto. Transformar la forma en que la gente ve a los héroes, a las personas sin Kirk, eso es lo que importa. Shinzou lo miró con respeto, casi admiración. Entonces, Deku, vamos a asegurarnos de que la comisión no pueda ignorarnos la próxima vez. Exacto, dijo Izuku, apretando los puños de nuevo. Ahora es nuestro momento. Vamos a demostrar que este tercer lugar no define nuestro potencial, sino que es solo el comienzo. Ambos compartieron una sonrisa silenciosa, conscientes de que habían marcado un precedente, y que el mundo empezaba a notar a los dos estudiantes de estudios generales que habían llegado al podio. Ese reconocimiento sería solo el primer paso de una misión mucho más grande. El estadio se sumió en un silencio expectante mientras la ceremonia de premiación del Festival Deportivo comenzaba. Las luces enfocaban el podio, y la multitud contenía el aliento.
Todos estos jóvenes estudiantes se esforzaron por dar lo máximo de ellos, sin embargo no todos llegan a las finales, es por ello que damos inicio a la premiación para comenzar con, el tercer lugar. Anunció Yamada, su voz vibrante de emoción y orgullo. Y no se trata de cualquier estudiante, un chico de estudios generales que con esfuerzo, habilidad y estrategia ha llegado hasta aquí. Ha pasado cada obstáculo, una y otra vez, mostrando que la inteligencia y la perseverancia pueden igualar cualquier Kirk. Con ustedes, damas y caballeros, Hitoshi Shinzou. El público estalló en murmullos y aplausos mientras Hitoshi Shinzou subía al podio. Su rostro reflejaba felicidad pura. Apenas podía contener la emoción de estar en ese lugar. All-Might se acercó y, con una sonrisa ligera, colocó la medalla en su cuello y se acercó para abrazarlo y darle unas palabras de felicitaciones. Para Shinzou, ese gesto era suficiente para iluminar su día entero. ¡Felicidades!, gritó Yamada. Pero ahora, esperen un momento, porque aún queda algo más. Todos los ojos se dirigieron a la anunciación del otro tercer lugar. Ahora con el anuncio del segundo lugar, Izuku se quedó quieto, incrédulo. ¿Qué pasaba? ¿No compartía el podio con Shinzou? Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de emoción y desconcierto lo recorrió. El segundo lugar es para el otro chico de estudios generales, Izuku Midoriya. Exclamó Yamada, levantando la voz con entusiasmo. Esta decisión fue tomada por los encargados del festival. Se contaron puntos y, debido al desempate por el tercer lugar, se decidió asignarle este puesto. No solo ha demostrado fuerza, sino que su estrategia y análisis son parte fundamental de lo que significa ser un héroe. El público reaccionó con aplausos y vítores. Algunos de los presentes miraban a Izuku con asombro. Un chico sin Kirk ocupando un lugar tan alto era algo que nadie podía ignorar. Yamada no podía contener la emoción. Su hijo había logrado lo impensable, y ese día celebrarían como nunca. All-Might, con su porte habitual, se acercó a Izuku y colocó la medalla en su cuello. Sin embargo, no hubo abrazo, ni palabras de aliento, solo un gesto frío y mecánico. La multitud apenas notó la diferencia, pero quienes lo hicieron intercambiaron miradas. Un detalle que hablaba más que cualquier discurso. En la cabina de comentaristas, Yamada y Aizawa no pudieron evitar apretar los dientes. Era un desprecio claro y deliberado, un gesto que parecía casi infantil. Aizawa le dio un codazo a Hisashi para que dejara de lado la ira contenida, mientras ambos respiraban hondo y asentían. Al final, sabían que eso no restaba mérito al logro de Izuku. Y ahora, algo sin precedentes, continuó Yamada. Los dos primeros lugares. Shouto Todoroki y Katsuki Bakugo, demostrando lo que significa formar parte del curso de héroes. Dieron todo y nos regalaron una verdadera demostración de fuerza, inteligencia y valentía. Felicitaciones a ambos. Ambos jóvenes subieron al podio, gallardos y firmes, recibiendo la medalla de All-Might. Sin embargo, cuando el héroe intentó abrazarlos, dieron un paso atrás simultáneamente. El gesto del gigante no pasó desapercibido. A pesar de la admiración que sentían por All-Might, ese desaire no parecía heroico y todos lo notaron. Fue más evidente que la frialdad hacia Izuku en el segundo lugar, y rápidamente se convirtió en tema de susurros entre la audiencia. All-Might se recompuso, ligeramente desencajado, y continuó con su discurso sobre lo que significa ser un héroe y siempre ir más allá. Cada palabra estaba cargada de inspiración, pero el pequeño detalle de los gestos quedó grabado en la memoria de todos. Desde la cabina, Aizawa y Yamada intercambiaron miradas de complicidad. Sabían que era infantil, pero también entendían que All-Might se lo merecía y que, al final, no quitaba mérito a los estudiantes. Ambos asintieron, satisfechos, y comenzaron a planear la celebración que seguiría. El rugido de los aplausos resonaba en cada rincón del estadio, pero lo que quedaba en el aire era más que celebración. Era un cambio de perspectiva. La multitud no dejaba de comentar, sorprendida. ¿Viste? Ese chico, el de estudios generales. Llegó al podio. Y no tiene Kirk, ¿cómo es posible? Eso lo hace aún más increíble. Muchos espectadores, padres e incluso héroes profesionales en las gradas miraban con renovado interés a Izuku y a Shinzou.
Lo que había sido un festival más, se había convertido en un punto de quiebre. La idea de que un estudiante sin don o uno relegado a otra clase pudiera destacar frente a los futuros héroes era algo que ponía en jaque viejas creencias. En los pasillos del estadio, algunos estudiantes de otras escuelas y de la misma UA hablaban con entusiasmo sobre los combates y los ganadores. En las gradas reservadas para los alumnos de la UA, los compañeros de la clase 1A y 1B aplaudían con sinceridad. Incluso algunos que habían subestimado a Izuku miraban con recelo a Shinzou, no podían negar lo que habían visto. Hirou murmuró emocionada. Ese chico, realmente dio todo de sí. Y nos cerró la boca a todos los que pensábamos que eran más débil por no entrenar tan a diario como nosotros, agregó Kaminari, sonriendo de lado. No te equivoques, esos 4 entrenan a diario después de clases. Blasty me lo dijo, ellos merecían estar en ese podio. Toda la clase asintió, ellos verdaderamente no sabían cuánto esfuerzo habían puesto los 4 para llegar ahí. Quién sabe cuántas horas, cuántos desvelos, cuánto sacrificio habían hecho para volverse así de fuertes, y todos ellos los respetaban. Mientras tanto, en la sala de profesores, Nezu se acomodó en su asiento con una pequeña sonrisa enigmática. Sabía que lo que había ocurrido era más que una simple victoria o derrota. Era una semilla plantada en el corazón de la sociedad. La comisión estaría furiosa, pero no le podría importar menos en este momento. La transmisión televisiva también hizo lo suyo. Las cámaras enfocaron la expresión de Shinzou, con los ojos brillando de orgullo, y luego a Izuku, con la medalla de plata colgando de su cuello y el rostro aún incrédulo. En las casas de miles de ciudadanos, familias enteras lo veían con atención. Pequeños, jóvenes y adultos viéndolos, admirándolos por igual. Porque esos 2 acababan de demostrar que no por tener un don llamativo y brutal tenías la victoria absoluta. Los comentaristas no tardaron en remarcarlo. Yamada, aún con la voz cargada de emoción, lo dijo en alto, como si quisiera gritarlo al mundo. Este festival ha demostrado que ser un héroe no depende de lo que recibes al nacer, sino de lo que decides hacer con lo que tienes. Y estos chicos lo probaron con creces. El eco de esas palabras recorrió no solo el estadio, sino toda la nación gracias a las transmisiones en directo. Lo que había empezado como un festival lleno de sorpresas ahora se transformaba en un símbolo. El inicio de un cambio inevitable. Definitivamente era un festival sin precedentes. Izuku, aún procesando todo, respiró hondo y levantó la mirada al público que lo ovacionaba. A pesar del desaire de All Might, a pesar de las dudas que lo carcomían, entendió que no estaba solo. Shinzou, a su lado, sonrió con una mezcla de orgullo y alivio. Ellos 2 habían abierto una puerta que, una vez traspasada, nunca volvería a cerrarse. La sala de reuniones de la comisión estaba en silencio, apenas iluminada por las pantallas que transmitían la ceremonia de premiación. El murmullo ensordecedor del público llegaba a través de los altavoces, pero nadie allí parecía disfrutarlo. El hombre de rostro amargo, aquel que había hablado con Izuku en los pasillos, cerró la transmisión con un clic seco en el control. Perdió, dijo, con voz firme, como si estuviera confirmando un triunfo propio. Un par de los presentes exhalaron con alivio. La mujer a su lado, sin embargo, no compartía la calma. ¿Alivio? ¿Acaso no viste lo que pasó? Ese chico fue aclamado por todo el estadio, por todo el país. No importó que quedara en segundo lugar, la atención está sobre él. El hombre sonrió de manera fría, apoyándose en el respaldo de la silla. Eso es solo momentáneo. Las multitudes son fáciles de impresionar, y más aún con una historia dramática. Pero nosotros sabemos la verdad. No tiene el control, no es estable, y por eso jamás será un verdadero héroe. Quizás, replicó otro consejero, tamborileando con los dedos en la mesa, pero lo que vieron hoy todos los ciudadanos es distinto. Vieron a un chico sin don, con un futuro limitado, llegar más lejos que muchos de los predestinados. Esa clase de símbolo puede volverse peligroso si no lo contenemos. La mujer apretó los labios. El problema no es que perdiera. El problema es que aún perdiendo, ganó. Las palabras quedaron flotando en el aire. El hombre de rostro amargo bajó la mirada un instante, molesto, antes de responder. No se preocupen.
Ese chico ya está en nuestra mira. Nezu podrá jugar con sus ilusiones de cambio social, pero nosotros tenemos los recursos para recordarle a Midoriya dónde está su lugar. Un silencio pesado envolvió la sala. Todos lo entendieron. La partida apenas había comenzado. La tarde caía con un aire festivo en la residencia Todoroki. La casa estaba llena de risas, aromas deliciosos y el inusual bullicio de tantos invitados reunidos bajo un mismo techo. Rei se había encargado de que todo estuviera en orden. Una mesa larga con platos caseros, postres preparados con cariño y bebidas frescas para todos. Incluso Touya, que no solía ser de muchas palabras, había ayudado con la parrilla en el jardín, dejando escapar una sonrisa al ver a los chicos tan animados. Kacchan, no te acabes todo el pollo tú solo. Refunfuñó Izuku entre risas nerviosas mientras veía a su amigo servirse por tercera vez. Cállate, nerd, me lo gané. Respondió Bakugo, con la boca llena, lo que provocó la carcajada inmediata de Touya. A un lado, Hisashi y Rei conversaban animadamente sobre los nervios de la premiación y cómo los niños habían brillado en el festival. Aizawa, con una taza de té en mano, asentía con una media sonrisa que apenas dejaba entrever el orgullo que sentía por Izuku y, en cierto modo, también por Katsuki y Shouto. Fue un festival diferente, ¿eh? Murmuró Shouto, mirando el reflejo tenue de las luces en la mesa. Sí, contestó Izuku, con un destello de timidez en la voz, pero también con alegría. Pero, creo que todos crecimos un poco más gracias a eso. Eso es lo que yo digo. Exclamó Hisashi con entusiasmo, levantando su vaso como si fuera un brindis. Nuestros chicos dieron un espectáculo de héroes de verdad. Rei sonrió con dulzura. Hoy no hay primero, segundo o tercero. Para mí, todos son campeones. El ambiente era cálido, casi familiar. Risas, chistes cruzados entre Bakugo y Touya, comentarios de Shouto que lograban romper la seriedad, y la mirada orgullosa de Rei al ver a los jóvenes disfrutar sin preocupaciones. Pero la calma se quebró con la vibración insistente del teléfono de Aizawa. Al responder, su semblante cambió al instante. La voz de la madre de Ida sonaba rota, desesperada. ¿Qué? Murmuró Aizawa, poniéndose de pie de inmediato. ¿Dónde? ¿En qué hospital? Todos lo miraron en silencio. Hisashi se acercó, preocupado. ¿Qué pasó, Sho? Aizawa colgó con lentitud, respirando hondo. Tensei, dijo finalmente, con la voz más grave de lo habitual. Fue atacado por Stein. Está grave en el hospital. El aire se volvió pesado. La risa desapareció de inmediato. Izuku abrió los ojos con horror, recordando lo mucho que admiraba a Tensei, lo buen héroe que siempre había demostrado ser. Shouto apretó los puños en silencio, y Bakugo, aunque no dijo nada, desvió la mirada con el ceño fruncido. Tenemos que ir, dijo Hisashi, serio por primera vez en toda la noche. Aizawa asintió y se giró hacia Rei. ¿Podrían cuidar de Izuku mientras vamos? No queremos llevarlo a un lugar así. Sí, claro, no hay problema. Respondió Rei rápidamente, mientras que Enji asentía. Papá, yo también quiero ir. Rogó Izuku angustiado, él tenía cariño también por el amigo de sus padres. Rei al ver angustiados a Aizawa y Hisashi solo sugirió. Mañana Touya puede acompañarlos, él debe hacer su patrulla en Osu. Izuku quiso protestar, pero Aizawa le puso una mano en el hombro. Quédate, Izu. Mañana podrás ver a Tensei, pero ahora no es lugar para ti. También pueden estar con Tenya. Aunque no sean los más cercanos, creo que a Tenya le hará bien no estar solo. El joven asintió con un nudo en la garganta, comprendiendo la gravedad de la situación. Así, mientras la noche continuaba, la alegría se había apagado, reemplazada por la preocupación. Izuku se quedó en la casa de los Todoroki, sin poder dejar de pensar en Tensei. Sabía lo admirable que era como héroe, lo mucho que inspiraba a otros, y ahora estaba luchando por su vida. La injusticia de aquello lo carcomía por dentro, haciéndolo sentir impotente. Esa noche, mientras se recostaba en la habitación de invitados, la sonrisa del héroe Ingenium apareció en su memoria. No pudo evitar que se le escaparan lágrimas silenciosas.
Por favor, resiste, susurró Izuku al techo oscuro, deseando con todas sus fuerzas que Tensei lograra sobrevivir. La noche en la casa de los Todoroki estaba tranquila, aunque se notaba la energía contenida de los invitados. Fuyumi había preparado futones en la sala y Rei se aseguró de que todos tuvieran algo de cenar antes de descansar. Izuku se movía con una mezcla de timidez y nerviosismo. Estar en la casa de los Todoroki era algo que no era la primera vez que lo hacía, y aunque había una calidez en el ambiente, la noticia sobre Tensei lo mantenía intranquilo. Katsuki, por su parte, se quedó en silencio la mayor parte del tiempo. No era alguien de pasar la noche en casa ajena, mucho menos en la de Todoroki, solo habían sido contadas las ocasiones ya que generalmente se quedaban en casa del nerd, pero había tomado la decisión de acompañar. Después de todo, el nerd tenía razón en algo. Un héroe debía apoyar a los demás, incluso si no eran de su agrado. Así que estaba allí, cruzado de brazos, refunfuñando de vez en cuando, pero presente. Katsuki-kun, ¿quieres té?, preguntó Fuyumi con dulzura. TSK, lo que sea, respondió él, pero al recibir la taza caliente murmuró un gracias casi inaudible. Touya, que había sido el encargado de la decisión de llevarlos al día siguiente, observaba a los tres chicos con un gesto cansado pero comprensivo. Sabía que ninguno estaba realmente cómodo, pero entendía la importancia de que acompañaran a Tenya en ese momento difícil. Izuku era quien más inquieto estaba. Apenas se había sentado un par de veces, el resto del tiempo caminaba de un lado a otro con el celular en la mano, enviando mensajes cada cierto tiempo a sus padres para saber cómo estaba Tensei. La respuesta era siempre la misma. Seguía en quirófano. Eso solo aumentaba la angustia en su pecho. Deku, si no paras de dar vueltas, vas a desgastar el suelo, gruñó Katsuki desde su rincón. Lo siento, Kak-chan, pero Tensei-san, balbuceó Izuku, apretando el celular con fuerza. Ya intervino Touya, intentando calmar las aguas. No ganas nada preocupándote tanto ahora. Cuando haya noticias, tus viejos te van a avisar. Shoto, que había estado en silencio hasta momento, levantó la mirada de su futón. Izu, Tensei es fuerte. Si está luchando, hay que confiar en que va a salir adelante. Esas palabras fueron sencillas, pero lograron que Izuku al menos se detuviera y respirara hondo. Aún así, no podía evitar mirar cada tanto la pantalla de su celular. Pasaron las horas, el ambiente se fue quedando en calma. Rei apagó las luces del pasillo y dejó lámparas suaves en la sala. Katsuki se quedó medio dormido, con los brazos detrás de la cabeza, mientras Shoto parecía más despierto pero sin hablar. Touya vigilaba a los tres con una mezcla de responsabilidad y resignación. Izuku fue el último en resistirse al sueño. Se había acurrucado en el futón, pero sus ojos seguían clavados en la pantalla brillante, esperando un mensaje, cualquier señal. Mandó uno más. ¿Cómo está Tensei-san? Y la respuesta, otra vez, fue que seguía en operación. El nudo en su estómago no lo dejó tranquilo ni siquiera cuando, agotado, terminó cerrando los ojos. El silencio de la casa Todoroki lo envolvió, pero en el aire se sentía ese peso extraño, esa espera interminable que mantenía a todos con el corazón en la boca. La reunión transcurría en la penumbra de la sala de conferencias virtuales. Las figuras de la comisión se proyectaban en pantallas, rígidas, con los gestos endurecidos. Nezu, desde su oficina, mantenía el semblante sereno mientras bebía un pequeño sorbo de té. El resultado del festival no nos agrada en lo más mínimo, comenzó uno de los comisionados, con un tono grave. 2 estudiantes de la clase general sobrepasaron a los alumnos de héroes. Es inédito, casi inaceptable. Nezu ladeó apenas la cabeza, como si no comprendiera la molestia. ¿En serio? Ustedes mismos impusieron ese examen de admisión que discrimina en favor de quirks llamativos. El caso de Shinsme es un claro ejemplo. No consiguió el puntaje mínimo en la prueba inicial, y sin embargo logró llegar al podio, superando a casi todos los de primer año. ¿No les demuestra eso cuán sesgado está el sistema? Apoyó su tacita con calma sobre la mesa. De no ser por este festival, nos habríamos perdido de un gran héroe en potencia. El silencio golpeó fuerte en la sala.
Ninguno de los miembros respondió, aunque sus rostros tensos lo decían todo. Finalmente, uno carraspeó. Supongo que efectuarás el traslado, entonces. Por supuesto, replicó Nezu con un brillo peligroso en los ojos. No está en discusión. Ya he comenzado los trámites, y Shinzo debería estar listo para participar en las pasantías. Eso es muy pronto, protestó una mujer, la irritación evidente. ¿No hay un período de adaptación? Por supuesto, respondió Nezu sin perder la calma. Pero dado que Aizawa lo ha estado entrenando personalmente, esa etapa ya está cubierta. El ambiente se cargó de incomodidad. Nezu podía sentir cómo se mordían la lengua. Sabía que lo que diría a continuación sería aún más difícil de digerir. Y, obviamente, si el tercer lugar será transferido, también lo hará Midoriya Izuku. Dejó caer la frase con naturalidad. De hecho, ya me han llegado ofertas para pasantías de ambos. Incluso sabiendo que no pertenecían al curso de héroes. Y con pleno conocimiento de la falta de don de Midoriya. La comisión apretó los puños con furia contenida. Aquello no estaba en sus planes. El chico había perdido, y compartir el tercer lugar con Shinzo era un peso menor, casi una excusa para que pasara desapercibido. Pero el empate en el primer puesto y la decisión de los organizadores del festival lo habían cambiado todo. Ahora la atención estaba puesta sobre ellos, y eso jugaba en contra de sus intereses. El jefe de la comisión habló finalmente, con una sonrisa forzada. Entendemos. Sin embargo, el juicio se acerca. ¿Será correcto distraer al chico con estas cosas antes de un suceso tan importante? Esto no debería afectar la mentalidad de Izuku, respondió Nezu tajante, dejando claro que no aceptaba esa excusa. Una cosa es que no deba, y otra que lo haga. El jefe entornó los ojos. Esperemos la evaluación psicológica. Veamos qué dice el tribunal. Sin más, la conexión se cortó. Nezu permaneció frente a la pantalla en negro, con la mandíbula ligeramente tensa. La frustración le recorrió el cuerpo. Tenía casi todo listo, pero si el tribunal decidía que era mejor mantener el statu quo hasta que concluyera el juicio, se vería obligado a retrasar la transferencia de Izuku. Y ese retraso podía costar demasiado. Al día siguiente el auto avanzaba por la ciudad en un silencio espeso. Touya conducía, con los ojos fijos en la carretera, mientras el resto permanecía callado. Izuku revisaba una y otra vez su celular hasta que finalmente la notificación apareció. Un mensaje de su padre. Salió del quirófano, pero no es alentador. Aún deben hacerle más pruebas, y habrá que esperar a que despierte. Puede que nunca pueda volver a ser héroe. Izuku sintió cómo se le helaba la sangre. Los dedos le temblaron mientras sostenía el celular y un nudo le apretó la garganta. Tensei-san, su voz se quebró al leerlo en voz alta. Bajó la mirada, los puños cerrados con fuerza. Puede que nunca vuelva a ser un héroe. El aire dentro del auto se volvió aún más pesado. Touya soltó un suspiro frustrado, golpeando suavemente el volante con los dedos. Maldita sea, murmuró. Siempre es una maldita tragedia cuando uno de los nuestros cae así, no me imagino cómo deben estar los Iida ahora. Sin darse cuenta, presionó un poco más el acelerador, con la urgencia de llegar cuanto antes. A su lado, Shoto mantenía el gesto serio. Su carrera fue demasiado corta, Ingenium apenas estaba comenzando a ser reconocido. No es justo. Nadie más habló hasta que llegaron al hospital. Afuera, la familia Iida se encontraba reunida, los rostros tensos y marcados por el pesar. La señora Iida se mantenía erguida, pero sus ojos enrojecidos evidenciaban las horas de angustia. Izuku fue el primero en acercarse. Señora Iida, inclinó la cabeza con respeto, la voz aún temblorosa. Lo lamento mucho. Tensei-san, él es un gran héroe. Ella lo miró con ternura en medio de la tragedia, apoyando suavemente una mano en su hombro. Gracias, Midoriya-kun. Tus palabras significan mucho para nosotros. Izuku tragó saliva, y entonces preguntó con cautela. ¿Y Tenya-kun? Está adentro, con su hermano. Tensei sigue inconsciente, pero Tenya insistió en quedarse, respondió el padre con voz grave.
La señora Ida, tras una breve pausa, los animó a pasar a verlo. Justo en ese instante, Aizawa y Yamada llegaron al lugar, ambos con vasos de café para los Ida y para ellos mismos. La tensión en sus rostros no se disimulaba, pero intentaban mostrarse firmes. Papá Shou, Zashi, y Zuko apenas alcanzó a llamarlos antes de correr a abrazarlos con fuerza. Ellos respondieron de inmediato, estrechándolo entre ambos como un ancla en medio de la tormenta. Después de ese respiro, la señora Ida insistió en que los jóvenes pasarán. Shoto e Izuku aceptaron sin dudar, mientras Katsuki se quedó afuera, apoyado contra la pared. Touya aprovechó para provocarlo. Así que, compartiendo podio, ¿eh? Bien romántico el empate de ustedes dos. Cállate, maldito. Espetó Katsuki con un gruñido, chispas saltando de sus manos. No metas tu nariz donde no te llaman. Touya sonrió con sorna, disfrutando de la reacción, mientras Katsuki bufaba. Dentro de la habitación, Izuku y Shoto encontraron a Tenya sentado junto a la cama, sus manos temblorosas apretando las de su hermano mayor. Apenas los vio, los cuestionó con la mirada, sin decirle una palabra. Izuku fue quien habló primero, algo inseguro. Vinimos porque queríamos apoyarte, Tenya-kun. Todos estamos preocupados por Tensei-san. Tenya bajó la mirada un momento, y luego apretó los puños con fuerza. Todo esto es culpa del asesino de héroes, murmuró con un tono cargado de ira. Shoto frunció el ceño y asintió. He escuchado de él. No es alguien cualquiera. Izuku ladeó la cabeza, confundido. Asesino de héroes. Susurró. Shoto, inclinándose apenas, le explicó en voz baja de qué se trataba, de los rumores que circulaban en torno a ese hombre. Izuku asintió lentamente, el corazón encogido, y volvió a mirar a Tenya. No hacía falta ser un genio para entenderlo. No estaba bien. Sus ojos, su postura, la forma en que crispaba las manos, todo en él irradiaba odio. Y eso no era nada bueno. La semana posterior al festival deportivo avanzaba como una mezcla extraña de gloria y tensión. Lo primero que sacudió a la 1A fue la transferencia oficial de Hitoshi Shinso al curso de héroes. El anuncio se hizo en medio de la clase, con Aizawa dejando caer la noticia de forma seca y sin ceremonias, pero ni eso pudo ocultar la emoción en el rostro del chico. El uniforme azul de estudios generales quedaba atrás. Ahora vestiría el mismo uniforme que los demás, y aunque se notaba incómodo con tanta atención, la sonrisa que trataba de esconder hablaba por sí sola. Finalmente, lo lograste, Shinso le dijo Izuku en voz baja mientras le palmeaba el hombro cuando el chico arreglaba sus cosas para su transferencia. Sí, respondió él con un brillo en los ojos que pocas veces mostraba. Y sé que fue gracias a ti también. La clase estalló en felicitaciones cuando escucharon el anuncio. Algunos más sinceros que otros. Para muchos, ver a alguien de estudios generales dar ese salto era inédito, un recordatorio de que la línea entre héroe y ordinario podía romperse. Los padres de Shinso habían mandado un mensaje que Yamada se encargó de leer en voz alta. Nuestro hijo nunca dejó de soñar, gracias por darle la oportunidad de demostrarlo. Fue un momento cálido, y todos los presentes sonrieron, menos Izuku. Porque aunque estaba feliz por su amigo, sentía el vacío ardiendo en su pecho. Él también había compartido el podio, él también había demostrado que podía estar allí, y aún así seguía atrapado en esa clase, con un juicio pendiente que pendía sobre su cabeza como una espada afilada. La otra sombra de esos días era Tenya Yuida. Su comportamiento se volvió más errático con cada jornada. Al inicio, todos pensaron que era simple preocupación por su hermano, pero pronto quedó claro que había algo más. La noticia había corrido como pólvora. Tensei Ira, Ingenium, jamás volvería a caminar como antes. El ataque del asesino de héroes le había arrancado no solo su movilidad, sino su futuro. Cuando Tenya anunció en voz firme que él heredaría el nombre de Ingenium para honrarlo, la clase lo aplaudió, creyendo ver un gesto de nobleza. Pero Izuku lo observó con atención en las horas de almuerzo. Su mirada no brillaba de orgullo, sino de rabia contenida. Sus puños se cerraban con fuerza cada vez que alguien mencionaba a Stein, y sus respuestas eran cortas, casi cortantes.
Algo no está bien, pensaba Izuku. Mientras tanto, él mismo apenas podía concentrarse en sus tareas. Su mente estaba atrapada en el juicio que se celebraría la próxima semana. Nezu le había advertido que se mantuviera tranquilo, que confiara, pero, ¿cómo hacerlo? La presión lo asfixiaba. Sabía lo que debía decir, sabía lo que debía demostrar, y aún así estaba nervioso. Todo lo que había logrado en el festival parecía desvanecerse ante el recuerdo de aquella amenaza de la comisión y la incertidumbre de lo que vendría. Y lo peor era el lugar. El juicio no se llevaría a cabo en la UA ni en Mustazu, sino en Osu, ciudad natal de sus supuestos abuelos. A simple vista, una decisión lógica para los tribunales, pero Izuku no dejaba de sentir un mal presentimiento. Osu estaba en boca de todos esos días. Ataques, caos, rumores del asesino de héroes moviéndose en las sombras. Todo se juntaba de forma demasiado incómoda. La idea de tener que enfrentarse a un tribunal hostil, bajo la mirada de desconocidos que lo juzgarían sin conocerlo de verdad, y encima en una ciudad que parecía estar a punto de estallar, le revolvía el estómago. Un mediodía, mientras los demás celebraban con Shinzm su primer almuerzo oficial como miembro de la clase de héroes, Izuku se quedó un poco atrás, mirando su bandeja sin apetito. Katsuki lo observó desde el otro lado de la mesa y chasqueó la lengua. TSK, idiota. Deja de hacer esa cara de funeral. Si tienes un juicio, lo enfrentas y punto. No vas a resolver nada con esa cara de mártir. Izuku levantó la vista, sorprendido. Kak-chan, mira, gruñó Bakugo mientras dejaba caer los palillos sobre la mesa. Shinzm se lo ganó, tú también. La diferencia es que tú tienes un maldito papeleo encima. No dejes que esa mierda te haga olvidar lo que lograste en el festival. Era su manera tosca de animarlo, y aunque Izuku apenas sonrió, esas palabras le dieron un poco de calor en el pecho. Aún así, cuando apagaban las luces del dormitorio y el silencio lo envolvía, volvía a repetirse la misma frase en su mente, una y otra vez. Osu, algo no está bien en Osu. Y tenía toda la razón. La noche anterior al juicio se volvió un infierno. Izuku había llegado junto a sus padres a Osu el día previo, hospedándose en un pequeño hotel para no complicarse viajando a última hora. La idea era simple. Dormir, descansar y enfrentar el juicio al día siguiente con calma. El ambiente en la habitación era tranquilo, aunque cargado de nervios. Aizawa repasaba documentos en silencio, Yamada trataba de animar a su hijo con alguna charla ligera, e Izuku, aún ansioso, se repetía a sí mismo que debía mantener la calma. La calma, sin embargo, duró poco. Explosiones y gritos quebraron la serenidad de la noche. Desde la ventana se alzaban columnas de humo, y el resplandor del fuego teñía el cielo con tonos rojos y anaranjados. El rugido de criaturas desconocidas acudía a las calles, y las sirenas de emergencia se escuchaban cada vez más cerca. Quédate aquí, Izuku ordenó a Aizawa, ya ajustando su venda y preparado para salir. Nosotros iremos a ayudar, cuídate cariño, no salgas de aquí, añadió Hisashi, con una firmeza que no dejaba lugar a réplica. Muévete en caso de evacuación, en esa situación solo sigue a los héroes. Pero Izuku nunca fue bueno obedeciendo cuando se trataba de salvar a otros. Apenas sus padres cruzaron la puerta, él se asomó por el pasillo, viendo cómo civiles corrían despavoridos. Bajó a la calle y el panorama lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Edificios ardiendo, autos volcados, humo espeso que hacía difícil respirar. Y lo peor, Nomus. Varias de esas aberraciones movían por la ciudad como depredadores liberados de una jaula, derribando todo a su paso. Izuku sintió que se le helaba la sangre. No llevaba nada con qué defenderse, ni uniforme, ni soporte, ni siquiera ropa adecuada. Apenas la muda que había traído para el juicio. Se quedó parado en la entrada del hotel, observando cómo familias enteras buscaban refugio, niños llorando, adultos intentando mantener la calma. Hasta que un sonido gutural lo hizo reaccionar.